La inscripción está escrita en sumerio, la lengua escrita más antigua del mundo. No guarda relación con ninguna de las lenguas indoeuropeas o semíticas de esa región. Antes de morir, por favor, escuchen. Estas inquietantes palabras del seriólogo Samuel Noah Kramer conmovieron al mundo de la historia antigua. ¿Qué verdad sobre los samrianos era demasiado perturbadora para revelarla en vida? ¿Eran simplemente la primera sociedad civilizada? ¿O la primera en construir la creencia misma, fusionando escritura, ritual y arquitectura en un sistema de control impecable? Escucharán lo que Kramer quiso decir realmente con su críptica confesión y cómo ésta transforma por completo la civilización. A partir de sus notas inéditas, desvelaremos las 5 etapas de su revelación oculta. La frase que no lo dejaba en paz. Durante décadas, Samuel Noah Kramer había leído miles de tablillas sumerias, listas de entregas de grano, himnos de templo, decretos reales y mitos de la creación. Cada línea parecía encajar perfectamente en su categoría hasta que empezó a notar algo que se resistía a encajar. Ciertas frases aparecían donde no tenían por qué estar. Una línea ceremonial destinada a un ritual del templo reaparecía en un registro de almacén. Una frase de un himno a un dios aparecía en la lista de raciones de un trabajador. Eran fragmentos que se negaban a permanecer en silencio, ecos que lo acompañaban de una traducción a otra. Al principio, Kramer los descartó como coincidencias o manías de escribas, pero a medida que aumentaban las repeticiones, también crecía su inquietud. No se trataba de errores fortuitos del lápiz. Los mismos patrones, números, símbolos y frases formularias aparecían en géneros textuales completamente distintos. Empezó a llamarlas las frases que no se soltaban. Cruzaban las fronteras entre la escritura sagrada y la práctica, entre el mito y las matemáticas. Para la mayoría de los eruditos, esta coincidencia no significaba nada. Era simplemente el resultado de un vocabulario compartido. Para Kramer, era una pista de algo más profundo, un diseño oculto en el primer sistema de escritura del mundo. Comenzó a rastrear estas frases en archivos de diferentes ciudades, donde se repetían. Una frase en particular lo obsesionaba. Elevar la montaña pura y unir el cielo y la tierra. Aparecía en himnos de templos que describían ofrendas a los dioses, pero la misma frase también se encontraba en los registros de construcción del zigurat. ¿Por qué el registro de un constructor repetiría el lenguaje de un canto sagrado? ¿Por qué se describiría el acto de colocar ladrillos en términos cósmicos? Cuanto más investigaba Kramer, más conexiones descubría. Las líneas que abrían oraciones también abrían tablillas de contabilidad. Las fórmulas de bendición coincidían con las frases utilizadas para sellar acuerdos comerciales. Los números considerados divinos, como el 3760, aparecían no solo en mitos, sino también en registros de suministros y racionamientos. Se dio cuenta de que los sumerios no solo usaban la escritura para registrar su mundo, sino para armonizarlo. Las mismas palabras que invocaban a los dioses también definían el trabajo, el comercio y la gobernanza. Este descubrimiento lo inquietó, pues significaba que la escritura en sumerio no era neutral. No era solo una herramienta para la memoria, era una estructura para el pensamiento. Al integrar el lenguaje sagrado en lo cotidiano, los sumerios difuminaron la línea entre el culto y la administración. Cada tablilla, ya fuera que enumerara sacrificios o impuestos, reforzaba la misma visión del mundo, que el orden divino y el orden humano eran uno solo. Kramer comenzó a preguntarse si los sumerios habían diseñado esta superposición intencionalmente. Quizás sus escribas, formados en las escuelas de los templos, aprendieron a tejer el lenguaje mítico en los registros burocráticos a propósito. De ser así, cada documento que producían era más que datos, era devoción disfrazada de rutina. Sospechaba
que esto no era una casualidad cultural, sino un sistema consciente, una civilización que se enseñaba a sí misma a pensar mediante la repetición y el ritmo. Para cuando Cramer escribió sus obras posteriores, ya no podía ignorar la evidencia. Estas frases, las que se resistían a desaparecer, formaban la columna vertebral de toda una ideología codificada en arcilla. Convertían el acto mismo de administrar en un deber sagrado. Transformar la escritura en una herramienta práctica y un ejercicio espiritual. Leer una tablilla sumeria era vislumbrar cómo el lenguaje podía mantener unida una civilización. Cramer no imaginaba que esas frases aisladas pronto lo llevarían más allá de las palabras, a un mensaje escrito no en tablillas, sino en las piedras del propio Ziggurat, el Ziggurat como un texto tridimensional. Cuando Samuel Noah Kramer apartó su atención de las tablillas y la dirigió a las imponentes ruinas del Ziggurat, comenzó a sospechar que los sumerios no solo habían escrito su cosmovisión, sino que la habían construido. Elevándose desde la llanura mesopotámica como una montaña artificial, el gran Ziggurat se erigía como templo y símbolo. Sus enormes terrazas ascendían hacia el cielo, culminando en un santuario dedicado al dios lunar Nana. Cada ladrillo, cada escalón y cada alineación con las estrellas parecían transmitir el mismo mensaje que Cramer había estado descubriendo en la arcilla: la fusión del cielo, la tierra y la autoridad. Lo que fascinaba a Cramer era cómo lo escrito y lo construido se reflejaban mutuamente. En los archivos del templo de Ur encontró interminables listas de materiales, cestas de arcilla, medidas de ladrillos y ofrendas de grano. A primera vista, parecían simples registros administrativos, pero su redacción era inquietante. Fragmentos de himnos aparecían en los registros de construcción. Los mismos verbos rituales, purificar, ascender, atar el cielo, se usaban para describir tanto las ceremonias religiosas como el transporte de materiales de construcción. Para Cramer, esto no podía ser una coincidencia. El lenguaje utilizado para construir el templo era sagrado en sí mismo. Cada acto de construcción fue concebido como una continuación de la creación. Comenzó a llamar al Ziggurat un texto tridimensional, un monumento que podía leerse además de escalarse. Cada terraza, señaló, representaba un nivel del cosmos descrito en los mitos sumerios. La terraza más baja simbolizaba el plano terrenal, los niveles intermedios, la atmósfera y las estrellas, y la más alta, el reino divino. Los fieles que ascendían por las escaleras no solo subían, se movían a través de capas de teología. Cramer comprendió que el Ziggurat no era solo una maravilla arquitectónica, era la expresión física de los mismos patrones que había encontrado ocultos en las tablillas. Los sacerdotes, escribas y obreros que la construyeron, consciente o inconscientemente, ponían en práctica las palabras inscritas en la arcilla. Cuanto más profundizaba Cramer en su estudio, más claras se volvían las similitudes. En un conjunto de tablillas, las ofrendas a Nana se enumeraban en versos rítmicos y formulados, cada uno reflejando la estructura mesurada de las terrazas del Ziggurat. En otro, el papel del rey se describía como el punto de encuentro entre dioses y hombres, la encarnación viviente del propio Ziggurat. Estas frases no eran florituras poéticas, eran planos. El edificio era a la vez un símbolo y un texto donde la arquitectura, la religión y la política hablaban el mismo idioma. La creciente convicción de Cramer era que los sumerios habían logrado algo extraordinario. Habían convertido su arquitectura en una extensión de su sistema de escritura. El Ziggurat y las tablillas no solo coexistían, sino que se complementaban. Uno hacía visible la creencia, el otro la hacía repetible. Crearon un ciclo en el que cada festival, ofrenda y ley reafirmaba la jerarquía cósmica grabada en el horizonte de la ciudad. Esta comprensión transformó la visión de Cramer sobre la civilización sumeria. Comenzó a ver el Ziggurat no como un edificio que albergaba la religión,
sino como la religión misma, una doctrina viva y palpitante de piedra. Las estructuras, la geometría y sus archivos circundantes conformaban un único mensaje. El orden del mundo era fijo, estratificado y divino. Cada ascenso por sus escalinatas reflejaba el deseo humano de alcanzar la comprensión, pero también recordaba a cada ciudadano su lugar dentro de ese orden. Para Kramer, esta era la clave de su creciente teoría. Los sumerios no separaban la vida sagrada de la secular porque no podían. El propio idioma que escribían y los edificios que erigían se encargaban de ello. Su civilización era un texto que se podía recorrer, una teología que se podía tocar. Pero la revelación más profunda de Kramer llegó cuando observó a los escribas mismos, los guardianes de este sistema vivo, los escribas que gobernaban mediante las palabras. Mientras Samuel Noah Kramer seguía el rastro de frases repetidas desde los muros de los templos hasta las terrazas de los zigurats, una verdad se hizo imposible de ignorar. Detrás de cada himno sagrado, cada decreto real y cada libro de registro de ladrillos se encontraban los escribas. Eran los arquitectos ocultos de la civilización sumeria, quienes transformaban el pensamiento en registro y el registro en ley. Mientras los reyes construían monumentos y los sacerdotes dirigían rituales, los escribas eran los silenciosos artífices de la continuidad. Sin ellos, no habría civilización que recordar. En las grandes casas de tablillas de ciudades como Nippur, los jóvenes escribas se formaban durante años bajo estricta supervisión. Copiaban listas léxicas, himnos, contratos y mitos, hasta que podían tallar signos cuneiformes de memoria. Kramer observó que estas escuelas eran diferentes a cualquier otra en el mundo antiguo. No separaban lo sagrado de lo administrativo. Un estudiante podía pasar una hora practicando las dimensiones de un envío de ladrillos y la siguiente recitando un himno a Inanna. Con el tiempo, estas disciplinas paralelas se difuminaron, dando lugar a una mentalidad en la que la escritura misma era un acto ritual. Cada trazo del estilete era a la vez documentación y devoción. La escritura cuneiforme, con sus miles de signos en forma de cuña, no era fácil de dominar. Muchos símbolos tenían múltiples significados según el contexto y la pronunciación. Un signo para estrella podía significar también Dios, y el símbolo de vida podía funcionar como contador. Kramer comprendió que esta flexibilidad otorgaba a los escribas un enorme poder interpretativo. Podían codificar la teología dentro de la economía, incorporar mitos en los registros comerciales o entrelazar el orden divino en los textos administrativos, todo ello sin cambiar un solo signo. En otras palabras, no solo registraban el poder, sino que lo creaban por escrito. El dominio del lenguaje por parte de los escribas los hacía indispensables tanto para el templo como para el trono. Cada ley, himno y transacción pasaba por sus manos. Para el público, eran servidores de los dioses y del rey. En la práctica, eran el sistema nervioso central, decidiendo qué palabras perduraban. Kramer quedó impresionado por cómo su formación los ataba al secretismo y a la jerarquía. El conocimiento de la escritura era limitado, celosamente guardado, y se transmitía de generación en generación dentro de unas pocas familias de élite. La alfabetización era sinónimo de poder, y el poder de piedad. La pluma de un escriba era tan sagrada como el báculo de un sacerdote. En su investigación, Kramer comparó las fórmulas de los escribas a lo largo de los siglos y halló una continuidad que desafiaba los cambios dinásticos. Incluso cuando los reyes caían y las ciudades ardían, las frases persistían. Las mismas introducciones, los mismos cierres y los mismos números rituales. Para él, esta resistencia revelaba que no eran los gobernantes quienes forjaban la identidad de la civilización, sino los escribas quienes preservaban el código. Eran los custodios del orden cósmico,
asegurando que cada nuevo reinado hablara el mismo idioma divino. El suyo era un dominio silencioso, impuesto no por ejércitos, sino por palabras grabadas en arcilla. Este descubrimiento transformó por completo la comprensión que Kramer tenía de los Zambrianos. Puede que el Ziggurat encarnara su teología, pero los escribas eran sus intérpretes, aquellos que podían traducir entre dioses y hombres, mito y matemáticas. Y cada inscripción, desde los mitos de la creación hasta las listas de racionamiento, llevaba su huella invisible. Decidían qué ideas se conservaban, qué frases se repetían y qué verdades se canonizaban. Para Kramer, eso las convertía en los primeros autores auténticos de la ideología en la historia de la humanidad. Sin embargo, aún quedaba un misterio. ¿Por qué tantos mitos y libros de contabilidad repetían los mismos números, símbolos y frases? El patrón oculto en la arcilla. En la última década de su vida, Samuel Noah Kramer había leído más tablillas sumerias que cualquier otro erudito vivo. Pero en lugar de satisfacción, sentía una profunda sensación de incompletitud, la intuición de que el verdadero mensaje aún permanecía oculto bajo lo evidente. Las palabras eran claras, la gramática estable. Sin embargo, la repetición de formas, números y frases parecía demasiado deliberada como para descartarla como mera convención. Había un patrón en la arcilla, uno que se extendía a través de siglos, ciudades-estado y reyes. Vinculaba mitos con registros contables, oraciones con registros fiscales y jerarquías cósmicas con las humanas. En sus notas, Kramer comenzó a trazar estas secuencias recurrentes como un matemático que traza constelaciones. Observó que ciertas palabras aparecían juntas en ciclos predecibles: puro, medida, vinculante, ascendente. La misma tríada aparecía en himnos de templos, decretos festivos e incluso ejercicios de escribas. Al principio, parecía un lenguaje ritual estándar, formulista, simbólico, quizás incluso poético. Pero a medida que profundizaba en las combinaciones, se dio cuenta de que formaban un ritmo estructural, un modelo que regía la forma en que los zambrianos organizaban no solo el lenguaje sino la realidad misma. Los números eran aún más reveladores. En cientos de tablillas, los mismos recuentos sagrados, 3, 7, 12, 60, servían de base para todo, desde genealogías míticas hasta registros laborales. Kramer empezó a verlos no como una coincidencia, sino como una calibración. Para los zambrianos, los números no eran herramientas de cálculo. Eran leyes de armonía que moldeaban el ritmo de la vida cotidiana para reflejar el orden cósmico. Cuando un sacerdote ofrecía 7 ovejas o un constructor registraba 60 ladrillos, no se trataba simplemente de contabilidad. Era un ritual matemático, un acto de alineación de la ciudad con el universo. Lo que más impactó a Kramer fue cómo el mismo patrón sobrevivía a los cambios de poder y geografía. Ya fuera el gobernante Uramu o Shuli y la ciudad Uruk o Lagash, la redacción y la estructura persistían. Era como si cada escriba, consciente o inconscientemente, copiara del mismo modelo invisible. La burocracia, la religión y la mitología de la civilización estaban sincronizadas mediante el mismo ADN textual. Este descubrimiento llevó a Kramer a una idea radical: que los sumerios usaban la escritura no solo para registrar su mundo, sino también para preservarlo. El acto de inscribir el orden en la arcilla era lo que hacía que ese orden fuera real. Empezó a llamarlo el código sumerio. No se trata de un código que haya que descifrar, sino de un algoritmo cultural que se replicaba a través de todos los estratos de la sociedad. El Ziggurat era su monumento, la tablilla su instrumento y el escriba su operador. Ambos se reforzaban mutuamente en un ciclo perfecto. Leer o recitar un texto era participar en el mantenimiento del sistema. Escribirlo era renovarlo.
Las tablillas no eran meros archivos. Eran motores de continuidad. Kramer le confió a un colega que esta constatación lo perturbaba más que cualquier mito o artefacto que hubiera estudiado. Significaba que el primer sistema de escritura de la civilización podría haber sido también su primer lenguaje de programación, una tecnología para codificar jerarquía, creencias y obediencia en la sintaxis misma de la sociedad. De ser así, los samrianos no solo habían inventado la alfabetización, sino la ingeniería ideológica. El patrón en la arcilla no era un mensaje sobre dioses, sino sobre control. A medida que su salud empeoraba, Kramer finalmente confesó lo que creía que realmente decían las tablillas. Antes de morir, por favor, escuchen. En los últimos años de su vida, Samuel Noah Kramer habló menos en conferencias y más en fragmentos, pensamientos a medias que oscilaban entre la revelación y la advertencia. Sus alumnos lo recordaban como metódico y modesto, nunca propenso a la teatralidad. Por eso, cuando empezó a terminar sus cartas y entrevistas con la frase «Antes de morir, por favor, escuchen», llamó la atención. No era la súplica de un hombre que buscaba la fama, sino la de alguien agobiado por algo que había quedado sin decir. Tras décadas descifrando las palabras de la primera civilización del mundo, creía haber encontrado la verdad que habían estado escribiendo desde siempre. Una verdad sobre cómo la escritura misma podía moldear la mente humana. El descubrimiento de Kramer no fue una sola tablilla ni una traducción, sino una comprensión que había crecido lentamente con el tiempo. Los sumerios, concluyó, fueron los primeros en entender que el lenguaje podía construir mundos, no metafóricamente, sino literalmente. Sus palabras no eran meramente descriptivas, eran performativas. Cuando un escriba escribía que un rey era elegido por los dioses, ese mismo acto de inscripción lo convertía en realidad dentro de la cosmovisión sumeria. La escritura era un acto de creación, y quienes la controlaban moldeaban la realidad misma. En sus últimos cuadernos, Kramer escribió que toda civilización hereda dos tipos de poder: el visible, ladrillos, ejércitos, templos, y el invisible, historias, leyes y mitos. Los sumerios habían fusionado estos poderes mediante la escritura. El sigurat plasmaba la jerarquía divina en piedra, mientras que el cuneiforme la preservaba en texto. Juntos formaban un ciclo de retroalimentación que enseñaba a generaciones a aceptar el orden como algo natural. El sacerdote leía la tablilla, el obrero transportaba el ladrillo, y ambos creían estar cumpliendo la voluntad de los dioses. En realidad, estaban ejecutando la lógica codificada por sus escribas siglos atrás. Kramer temía que esta idea se malinterpretara como mística o conspirativa, por eso rara vez la expresaba con claridad. Sin embargo, en una carta a un colega, escribió: «Los sumerios descubrieron que para dominar la mente basta con dominar los símbolos». Lo subrayó 2 veces. Para él, este era su invento más profundo: la comprensión de que el control del lenguaje podía sustituir al control de la fuerza. Era el fundamento silencioso sobre el que se asentarían posteriormente todas las sociedades organizadas. La tragedia, según Kramer, radicaba en que este poder era invisible precisamente porque funcionaba a la perfección. Una vez que la escritura se integró en el ritual y la gobernanza, nadie la cuestionó. Las palabras de los dioses se convirtieron en la gramática del Estado. Los sumerios no solo crearon una escritura, sino un sistema, una forma de pensar que se extendería a través de códigos legales, religiones y burocracias durante milenios. Cuando la gente moderna mira esas tablillas, ve textos antiguos. Kramer vislumbró el origen mismo de la civilización. Sus últimos escritos, hallados entre sus papeles inéditos, se asemejan más a reflexiones que a estudios académicos. Advirtió que la separación entre lo sagrado y lo profano, entre el mito y el registro,
era una ilusión nacida mucho después de Sumeria. Los primeros escritores, señaló, no registraron la verdad, la fabricaron. Para él, esto no era una condena, sino un reconocimiento. La primera gran tecnología de la humanidad siempre había sido la fe. La creencia se fortaleció mediante las palabras. Se maravillaba de cómo las historias podían moldear la realidad, guiando a las sociedades con la misma certeza que las leyes o los ejércitos. En su opinión, los mitos no eran errores, sino herramientas, marcos que permitían a los humanos organizarse, recordar e imaginar. Y desde esa perspectiva, cada tablilla, pergamino o inscripción se convirtió menos en un registro de lo que fue y más en un modelo de lo que podría ser. Al final, la advertencia de Samuel Noah Kramer resuena con más fuerza que nunca. Los sumerios enseñaron a la humanidad que quien escribe la historia también define la verdad. Sus tablillas de arcilla no solo registraron una civilización, sino que la crearon. Mediante la escritura, construyeron el primer sistema donde las palabras moldearon la fe, el poder y el orden. Así que pregúntate, ¿nuestras instituciones siguen utilizando las palabras de la misma manera? Si esto te ha abierto los ojos, dale a me gusta, suscríbete y no te pierdas nuestro próximo análisis en profundidad de los antiguos secretos que aún dan forma al mundo moderno.